Y ocurrió lo que Colombia entera lamentablemente sabía que iba a ocurrir. Petro se salió con la suya y a punta de negocios, de prebendas, de torcidos, de toda suerte de marrullas, de billete público de los colombianos, logró torcer la conciencia de los senadores, que no es difícil torcerla definitivamente porque estos sujetos tienen en su ADN la corrupción, para que votaran a favor de un personaje que claramente en la Corte Constitucional amenaza el Estado de Derecho en Colombia. Miguel Efraín Polo Rosero es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, reemplaza a Antonio José Lizarazo a partir del 9 de febrero del año entrante, y así pues Petro logra prácticamente casi las mayorías en la Corte. Son 9 magistrados, de los cuales Petro ya tiene en su bolsillo 4. Y en ese orden de ideas, pues se le allana, se le facilita el camino a Petro para que todas las bellaquerías que se invente, reelección, constituyente, estado de excepción, de estado de emergencia, qué sé yo, pues se le aprueben en la Corte Constitucional, que es finalmente de los pocos organismos serios protectores de la democracia colombiana que aún quedan, junto con el Consejo de Estado, pero acuérdense que Petro va también por el Consejo de Estado. Pues el asunto entonces es que en la labor ahora hay que aplaudir el gran trabajo de Juan Fernando Cristo. Este salió gallo, mucho más gallo que Luis Fernando Velasco, el anterior ministro del Interior, porque Cristo logró en menos de 24 horas torcer 7 votos. Recuerden que hubo una varaunda gigante, un escándalo, cuando en la urna, la primera votación del lunes, que aparecieron 2 votos más de los que eran, o uno iba pegado con otro, y que entonces Efraín Cepeda, el presidente del Senado, tuvo que aplazar la elección. Bueno, toda esa historia ya se conoce. Y luego dieron el alargue de otra sesión para el martes, aprovechada por Petro con esa intención inicial de hacer aplazarla, metiendo más votos en las urnas, para lograr convencer a los que tuvo que convencer finalmente a través de Cristo, de Juan Fernando, y logró torcer la votación. El resultado: 57 votos para Efraín Polo, 47 votos para la señora Claudia Dangond, lo que indica esto claramente que la tal constituyente irá, eso es lo que se prevé, lo que se ha anunciado, lo que se está, digamos, especulando que va a ocurrir con Petro, apropiándose de las mayorías en la Corte Constitucional. Ahora Petro tiene ya 4 de los 9 votos, repito, y solo le falta uno, y en 2025 habrá nuevo cambio también de magistrados por vencimiento de los periodos de la magistratura, y Petro pues presentará una terna al Senado, y en esa terna pues de nuevo Petro entrará con la aplanadora de la corrupción a torcer conciencias, que no le queda difícil. Recuerden UNGRD, recuerden Iván Name, recuerden Andrés Calle, personajes que están en la memoria nuestra. Recuerden a Sandra Ortiz, la señora mensajera con maletinados de plata. Va la constituyente, está amenazada la democracia en Colombia, así digan que exageración, no lo es, no es ninguna exageración. La libertad, de lo que llaman Estado de Derecho, porque es claro, Petro por la vía normal electoral pierde las elecciones, las perderá. Entonces el hombre necesita aplazar las elecciones del 2026 a través de un, por ejemplo, decreto de estado de emergencia, y con la Corte a favor, pues la Corte Constitucional va a aprobar ese decreto y sigue Petro mandando durante muchos años o por el tiempo que él considere que deba hacerlo. Así que qué vergüenza, qué desastre, pero quedó clarito qué es el Congreso: un nido de ladrones, de ratas, nauseabundo, corrupto. Eso es el Congreso, de la República. Así lo es. Muchos me preguntan cuál es el riesgo de la elección de los magistrados. Yo les quiero recordar cómo se hizo la Constitución de 1991. El presidente Virgilio Barco sacó un decreto de emergencia, donde se convocaba una Asamblea Nacional Constituyente. El decreto fue examinado
entonces por la Corte Suprema de Justicia. Como el presidente Barco tenía mayorías, el decreto se avaló y pese a que era abiertamente inconstitucional, terminamos yendo a una Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la hoy Constitución del 91. ¿Cuál es el peligro de que el presidente Petro obtenga mayorías en la Corte Constitucional? Que como ha venido hablando de la famosa constituyente y sobre todo que varios de sus subalternos como Leiva, como Montealegre han venido hablando de que esto se haría a través de un decreto de emergencia, para que ese decreto de emergencia pueda pasar necesitan tener mayorías en la Corte Constitucional. Mayorías son 5, hoy tienen 2 y medio y como él va a elegir otro va a tener 4. Si eligen otro hoy, pues van a tener 5 y las mayorías van a ser una realidad. Que si va a haber constituyente, pues dependerá de que lo metan en un decreto, que seguramente lo harán. Porque no hay que buscar para encontrar los infinitos pronunciamientos que ha tenido el presidente Petro a propósito de la constituyente. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y tampoco hay que buscar mucho para saber que el camino que estaban pensando es un decreto de emergencia. ¿Qué faltaba para que la constituyente, el decreto de emergencia, fueran una realidad? Mayorías en la Corte. Eligiendo al magistrado hoy, ya empezarían a construirlas y cuando elija Petro su magistrado, pues definitivamente tendrían las mayorías. Yo, como oposición, tengo todo el derecho a opinar que efectivamente el gobierno quiere las mayorías para eso. Puede que no sea así, pero tengo todo el derecho a estar preocupada por el destino de la democracia de Colombia. Porque para mí, la Constitución del 91 hay que defenderla.